Cordial saludo, mi nombre es Ana Alejandra Nieto Espinosa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y el día de hoy voy a hablarles sobre los enfoques y niveles de la planeación correspondiente a la asignatura Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos como modalidad en la investigación educativa. Por tanto, la presente sustentación estará dividida en tres aspectos fundamentales. El primero, la clasificación de los enfoques. Posteriormente, hablaremos de los niveles de planeación y finalmente daremos unas conclusiones a la luz de cuatro autores fundamentales: Osorio 2003, Serrano y otros 2013, Valdés 2014 y Monch 2011. En primer lugar, al hablar de los tipos de enfoques, encontramos el interactivo con su principal representante, Russell Ackoff, quien afirma que el futuro no es algo que pueda predecirse, sino que por el contrario debemos empezar a crearlo desde ahora. Para este autor, el futuro es creado por quienes están involucrados a nivel social y debe empezar a moldearse desde ahora. Él también plantea ciertos principios denominados participativo, de continuidad y holístico. En el primero se relaciona la mejora de la calidad del trabajo y el crecimiento de los participantes, no solamente a nivel personal, sino también profesional. En el segundo principio encontramos el de continuidad, a través del cual se permite el monitoreo constante entre los cambios que está enfrentando el entorno, sea académico, sea escolar, y ajustar esas estrategias que les están sirviendo a determinadas instituciones. Y finalmente tenemos el principio holístico, que considera la interdependencia entre diferentes elementos de un sistema, donde puede que uno no esté conectado con el otro. En este enfoque, Osorio 2003 también nos hace alusión a algunos pasos que debemos tener en cuenta si incluimos la interacción como un ámbito fundamental. El primero es la formulación de la problemática, entender muy bien cuál es el contexto en el que se presenta. El segundo, la planeación de los fines como los objetivos que debemos alcanzar. Posteriormente, la planeación de los medios, cuáles son los recursos que se van a utilizar. Y finalmente, el diseño y la implementación de este enfoque desde el sistema de control, es decir, haciendo un seguimiento continuo de la problemática. Por otra parte, Serrano y otros autores en el 2013 crean unas fases para el enfoque interactivo. Estas se diferencian en cuatro perspectivas. La primera, que es el diagnóstico estratégico, muy similar a la formulación de la problemática propuesta por Osorio. La segunda, la perspectiva estratégica, que es el ajuste de todas las normas o todos los parámetros que debe tener para moderar o transformar los elementos que no están funcionando. El tercero es Project Strategy, el cual enuncia todas las actividades y el cronograma que se debe utilizar y aplicar. Y finalmente la comunicación y actualización del plan, que es el seguimiento continuo a los procesos. El segundo es el enfoque prospectivo. Osorio afirma que este reconoce la creatividad del sujeto, algo que en el enfoque interactivo solamente daba alusión a eso de compartir elementos con otra organización, mientras que aquí se basa en la construcción de escenarios flexibles y le da importancia a la conciencia y a la creatividad humana. Por ello, Serrano y otros autores afirman que son tres pasos importantes los que pertenecen al enfoque prospectivo. El primero, el de incorporar herramientas de vigilancia, es decir, de control y seguimiento continuo en los procesos. Luego, hacer una inteligencia competitiva en las organizaciones, a pesar de que las instituciones, en este caso educativas, velan por un bien común, también existe cierto rango de competencia entre ellas. Y finalmente, identificar las tendencias estratégicas relevantes que están funcionando en otras organizaciones o instituciones y que puede favorecer a la nuestra. Valdés 2014 afirma que este enfoque prospectivo tiene una visión 100% holística, donde hay una perspectiva desde el futuro, donde se proyecta hacia cómo puede ser esa institución desde la misión y la visión institucional, y hay una construcción de futuros alternativos. Para esto se debe dar un proceso de confrontación de futuros y el análisis de estrategias y prácticas de lo que se está implementando y de lo que podría transformarse. Este mismo autor afirma que existen tres tipos de futuros: el deseable, lo que se proyecta desde la visión; el probable, de lo que los resultados y el pasado nos está dando como estrategias; y el tercero, que es el posible, lo que en el momento estamos implementando y queremos alcanzar.
El tercer enfoque es el sistemático. En este caso, Osorio afirma que debe haber un proceso de mediación entre el futuro y el presente. Sin embargo, le da más importancia al futuro. Propone unas acciones alternas en entornos de incertidumbre, en aquellas organizaciones donde no se sabe qué va a poder suceder. Entonces, debemos tener en cuenta esas acciones, esas posibilidades. Hay una velocidad en la reacción ante los cambios, donde todo lo que pueda pasar tenga como ese plan de contingencia. Se debe aprender de los errores, mediar entre el conocimiento y la acción, y también debe presentar una coherencia global en la toma de decisiones. En este caso ya no hablamos un poco de lo que nos proyectamos, sino de lo que en el momento está sucediendo y cómo podemos actuar frente a lo pertinente. Dentro de las fases, Serrano y los otros autores proponen las mismas que el enfoque interactivo, las cuales son el diagnóstico estratégico, la perspectiva estratégica, el project strategy y la comunicación y actualización del plan. A pesar de que son las mismas fases, la diferencia que se tiene con el interactivo es que este hace alusión más a la normatividad en lugar de la interacción o a lo que yo pueda aprender de los demás. Valdés en el 2014 también plantea los vectores del sistema organizacional, teniendo en cuenta tres funciones. La primera es la misión de la empresa, la segunda la estructura organizacional y la tercera el diseño de la transformación. A pesar de que muchos de estos enfoques, en especial el sistemático, ha sido planeado y pensado para organizaciones, también se pueden aplicar desde el ámbito educativo, ya que todas las instituciones responden a políticas educativas con documentos oficiales en los cuales podemos encontrar el proyecto educativo institucional, los modelos pedagógicos y las planeaciones. El cuarto es el enfoque estratégico. Osorio describe una pirámide de funciones, empezando por la identificación del punto crítico del problema. Para este autor, en el enfoque estratégico, no todo constituye una problemática central, sino que van a haber unas que son más críticas que otras y se deben emplear o empezar a transformar desde ahora. Una vez tengamos ese punto crítico detectado, vamos a formular estrategias que permitan cambiar o transformar esa realidad. Se puede utilizar la técnica tormenta de ideas a través de la cual todas las personas o actores que están involucrados en este proceso de aprendizaje proporcionan soluciones frente a la temática para que permitan aportar frente a lo que ya se está realizando y lo que se proyecta encontrar. Y en esta pirámide también encontramos algo fundamental y es que en el enfoque estratégico y en los otros enfoques no se había hablado de esto, se tiene en cuenta la energía que gastan los actores involucrados en este proceso, cuál es la materia, es decir, los recursos, con qué tipo de información se cuenta y el tiempo en mediano, corto o largo plazo para alcanzar esas metas. Valdés, mientras tanto, propone que esto debe iniciar desde las estrategias para el análisis del pasado, algo que en los anteriores enfoques tampoco se había enunciado, empezando por el presente y continuando hacia el futuro. Aquí comenzamos desde el pasado, proyectando el análisis de las estrategias del presente y de las que nos pueden servir en el futuro para alcanzar el desarrollo sistemático estratégico ideal dependiendo de la institución educativa. En este caso, las fases que proponen Serrano y otros autores hacen alusión a la primera, que es una observación y análisis del entorno, luego una alineación con la misión universitaria. Este enfoque fue pensado a nivel universitario, sin embargo, nosotros podemos aplicarlo a cualquier tipo de nivel educativo. Posteriormente, la gestión basada en proyectos, una comunicación estratégica que llega a ser la base de cualquier enfoque y la actualización del plan estratégico. Y nuestro último enfoque es el holístico, donde Osorio afirma que existen unos niveles de sistema y una interdependencia e integración al mismo tiempo entre ellos. ¿Qué significa? Que a pesar de que cada nivel tiene una conexión y hay una integración entre sus elementos o definiciones, cada uno debe ser evaluado de manera diferente. Esto hace parte de la coordinación e integración de las unidades. Entonces, Serrano y otros autores afirman que en el enfoque holístico debe tenerse en cuenta la inteligencia competitiva, la vigilancia constante y continua del entorno, el uso eficiente de los recursos de pronto con los que cuentan las diferentes instituciones educativas y la estrategia en todos los niveles.
Todo esto con el fin de llegar a unos enfoques innovadores, es decir, que la educación no solamente se quede en la parte sistemática o en la parte interactiva, sino que llegue a ser holística. Entonces, en este sentido, Valdés 2014 propone que debe existir una visión holística, es decir, una perspectiva desde el futuro, confrontando los futuros alternos, hablando de las posibilidades que podemos tener y obviamente analizando las estrategias que se pueden implementar desde y fuera de los entornos educativos. Una vez tenemos en cuenta la clasificación de los enfoques, pasamos a hablar sobre los niveles de planeación. En este caso, Munch 2011 afirma que existen cuatro fundamentales: el estratégico, la táctica o funcional, el operativo y el normativo. Haciendo alusión uno por uno y comparando estos aspectos, en el estratégico se hablan de unos lineamientos generales desarrollados por los altos directivos en torno educativo, y estos son objetivos pensados a mediano o a largo plazo, los cuales buscan determinar el rumbo de la organización. Es decir, ¿qué se busca con esto? Si fortalecer la calidad de la educación, si proporcionar mayores recursos, si fortalecer las didácticas o la metodología como procesos que se adelantan dentro del aula de clase. Ahora, si hablamos de la táctica o funcional, estos ya no son lineamientos generales, sino que son planes específicos desarrollados por los jefes y gerentes de área y pensados solamente para corto y mediano plazo. Por tanto, estos documentos hacen alusión a los planes detallados y estratégicos que buscan fortalecer aquellas maneras en las que se adelantan determinados procesos educativos. En cuanto a la planeación operativa, esta se diseña con la planeación táctica, que significa que hay una relación entre lo funcional y lo operativo. Este es desarrollado por los directivos, es un plan a corto plazo y se centra en la formulación y asignación de resultados. ¿Qué se quiere? ¿Cómo se va a alcanzar eso? ¿Y cuál va a ser el resultado deseado? Finalmente hablamos de la planeación normativa, la cual fortalece la calidad de las normas dentro y fuera de la institución. Esta se elabora por parte de los altos directivos y responde a las políticas a nivel nacional o internacional. Se hacen en mediano o largo plazo y obviamente relacionan la modificación y la revisión del ordenamiento normativo, es decir, qué se está cumpliendo, qué se debe ajustar y qué se espera cambiar. Como conclusión, podemos decir que a pesar de que todos los enfoques no fueron pensados para instituciones educativas, sí pudimos aplicarlos en contextos escolares, ya que nos permite discernir cómo se pueden elaborar, transformar o actualizar determinados elementos que quizá en nuestras instituciones no están funcionando. Ahora, reconocer los niveles de planeación es significativo para realizar o adelantar cualquier investigación en términos educativos, ya que esa descripción en corto, mediano y largo plazo nos permite discernir frente a lo que nuestros objetivos podrán alcanzar o desean alcanzar. También podemos decir que la planeación debe incluir el análisis de las necesidades. Todos los autores, tanto como Osorio, Valdés, como Serrano y otros, coinciden en que es fundamental la descripción detallada del contexto, las necesidades específicas de la población y cómo se puede formular un plan estratégico que cumpla con los objetivos deseados. Se debe tener en cuenta tanto los enfoques como los niveles para el desarrollo investigativo, esto hablándolo no solamente en términos teóricos o conceptuales, sino también metodológicos que nos permitan alcanzar o diseñar estrategias, técnicas o instrumentos muy correctos y aplicables para el contexto en el que nos encontramos. Y finalmente, el hecho de comparar todos los autores desde los diferentes enfoques permite comprobar cuáles son las similitudes o diferencias de sus perspectivas y poder tomar las que quizá nos corresponden desde la línea de investigación a la cual pues estamos haciendo alusión en nuestros estudios. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.